Para iniciar con este tema, primero tenemos que ubicar una breve introducción. Y esto es porque la base de los algoritmos es un problema. Y un problema está constituido a través de tres partes: una entrada, un proceso y una salida. Y aunque nosotros cuando nos encontramos con alguna problemática le damos la solución adecuada y muchas veces sin pensarlo, bueno, pues un problema realmente necesita de estas tres partes, como por ejemplo cuando le damos solución a alguna ecuación matemática. Necesitamos nuestras variables o números de entrada, que es lo que me va a servir para después, durante el proceso, utilizar la fórmula y darle los valores adecuados para poder llegar a una salida que sería el resultado por haber obtenido la solución de esa ecuación. Bien, los problemas se basan en 5 metodologías. Esta metodología de solución, pues obviamente sus pasos, el primero es la comprensión del problema. Yo necesito ubicar en qué se basa mi problema o cuál es esa problemática que se me presenta. En el segundo, el planteamiento de alternativas, en donde dependiendo del problema, pues yo decido qué camino seguir, qué herramienta utilizar o qué acción realizar. Entonces, tengo toda una gama de alternativas, pues para eso después sigue el paso número 3. De toda esa gama yo tengo que seleccionar alguna que es la que me va a servir para llegar a mi solución. En la número 4, pues ya que escogí una alternativa de solución, pues entonces ahora voy a desarrollar ciertas acciones para poder llegar a la solución adecuada. Y la última parte de la metodología, que es la evaluación, se refiere a que yo voy a evaluar que efectivamente esa alternativa que seleccioné y ese desarrollo que realicé llegó a darme la solución del problema que tenía. Bien, un problema siempre lo voy a representar a través de un algoritmo, que es el conjunto finito y preciso de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un problema, permitiendo encontrar una solución. Y los algoritmos pues se basan en estas 5 características, que debe de tener un inicio y un fin, de ahí que los algoritmos son finitos, porque sí llegamos a un fin. La segunda característica, que debe de tener un orden lógico. ¿Por qué? Porque se refiere a que los elementos que voy a utilizar o el orden que voy a seguir debe de ser el adecuado para llegar a la solución que quiero. La característica número 3, determinar datos de entrada, pues esto se refiere a que los datos de entrada van a ser todos esos elementos que me van a servir para llegar a mi solución. La característica número 4, que se refiere a un desarrollo de solución que contenga instrucciones claras, concretas, breves y precisas, se refiere a que yo voy a utilizar solo clave, alguna letra, algún símbolo, alguna palabra, frases muy pequeñas o muy breves, pero con la intención de que todas ellas me sirvan para poder entender el desarrollo de solución a mi problema. Y la característica número 5 se refiere al dato de salida definido, o sea que si yo tengo un problema específico, pues obviamente mi salida debe de ser única y definida. Como por ejemplo, supongamos que yo tengo el problema de que tengo mucha sed y quiero hacer un agua de limón. Entonces, ya tengo mi problema, ya lo identifiqué, pero ahora tengo que determinar mis datos de entrada. En este caso, mis datos de entrada serían las herramientas que voy a utilizar para elaborarla. Por ejemplo, que sería la jarra, el agua, los limones, un cuchillo para partir los limones, un exprimidor, una tabla para poder apoyarme y cortar los limones, una cuchara para revolver el azúcar. Entonces, ya que identifiqué todos esos datos de entrada, que en este caso son esas herramientas, pues entonces ahora realizo un desarrollo, y el desarrollo es precisamente ese proceso que voy a hacer para poder hacer el agua, que sería pues enjuagar los limones, tomar la tabla y el cuchillo y partir los limones, vertir el agua en la jarra, después tomar el exprimidor y exprimir los limones para que el jugo vaya cayendo en el agua, tomar el azúcar y vertir a través de la cuchara una cierta cantidad y después revolver todos los ingredientes con la cuchara para poder obtener ahora sí mi salida definida, que es el agua de limón que yo quería. Bien, los algoritmos los vamos a poder representar a través de dos tipos. Tenemos el tipo no gráfico, mejor conocido como pseudocódigo, y el tipo gráfico,
que se conoce como diagrama de flujo. Los pseudocódigos los vamos a ubicar a través de palabras clave. A esto nos referimos con utilizar palabras claves y breves y precisas, porque los pseudocódigos siempre los vamos a representar de una manera escrita. Como pueden ver del lado izquierdo, pues tenemos una serie de pasos a seguir, pero cada paso tiene una palabra o un símbolo que me va a representar precisamente esa secuencia de pasos a seguir y llegar a una solución. Y los diagramas de flujo se representan a través de palabras clave o elementos, como son símbolos, pero todo va dentro de una simbología establecida. Entonces, la diferencia entre un pseudocódigo y un diagrama de flujo es que el pseudocódigo es escrito a través de palabras y en los diagramas de flujo es a través de símbolos. Bien, cuando estamos hablando de un pseudocódigo, nos estamos refiriendo a la representación de la solución de forma más detallada, lo más detallada posible y a través de una serie de pasos enumerados o de una estructura de un lenguaje de programación, como estos dos ejemplos. Del lado izquierdo es la representación a la multiplicación de dos números, entonces yo lo puedo hacer escrito, pero obviamente tengo que seguir esa secuencia de pasos enumerados. Voy a comenzar con la palabra inicio, terminar con la palabra fin. En el segundo paso voy a leer las dos variables o los dos valores numéricos en este caso que necesito. Después sigue el proceso, que es multiplicar esos dos datos que obtuve primero. Y por último, pues necesito mostrar el resultado que obtuve de esa multiplicación. Entonces, a través de una secuencia de pasos que estoy describiendo a través de palabras, pues estoy indicando qué tengo que hacer para multiplicar dos números. Y en el caso del lado derecho, estoy realizando exactamente la misma solución de ese problema, pero a través de un lenguaje de programación. En este caso, pues es un lenguaje de programación de Visual Basic que utiliza palabras reservadas como sub, como input box, message box, en sub, que son palabras reservadas, pero a final de cuentas tienen la misma intención que si yo lo hubiera hecho escrito. Como por ejemplo tienen esta y esta línea se refieren al inicio y al fin. Estas dos líneas se refieren a cuando yo voy a leer esos valores que necesito. Después el proceso, que es para poder multiplicar estos dos valores. Y por último, a través de esta palabra reservada voy a mostrar el resultado de esa operación. Cuando nosotros estamos hablando de un algoritmo gráfico, pues ya hemos dicho que lo vamos a hacer a través de un diagrama de flujo y los elementos que tenemos que considerar para elaborarlos pues son 4. El primero es identificar las ideas, el segundo es definir qué se obtendrá, el tercero es la construcción cronológica y el cuarto la selección de una herramienta. Bien, ¿por qué es importante estos 4 elementos? Pues porque primero tengo que identificar qué quiero representar con el diagrama, tengo que definir cuál es el resultado al que quiero llegar, tengo que construir de manera cronológica, que esto se refiere al orden que voy a acomodar los símbolos que voy a utilizar. Y por último, la selección de una herramienta, ya sea que a través de lápiz y papel o a través de alguna herramienta digital. Entonces, cuando yo voy a realizar la construcción de mi diagrama de flujo, voy a hacerlo a través de símbolos. En este caso, estos son los símbolos que yo utilizaría. Como ya les había comentado un inicio, siempre los diagramas de flujo están representados a través de símbolos que ya está estandarizada. Entonces son símbolos que en cualquier diagrama de flujo se utilizan. El primero me va a representar el inicio y el fin de mi diagrama de flujo. Entonces lo voy a poner con la palabra inicio a un inicio del diagrama y con la palabra fin al final del mismo. Después, para poder utilizar los datos de entrada o poder identificar mis datos de entrada, lo puedo hacer a través de estos otros dos símbolos. El primero se llama entrada-salida y el segundo es entrada por teclado. Lo voy a utilizar cuando yo necesite resolver mi problema a través de la utilización de algún elemento electrónico, ya sea una computadora, un celular, una calculadora. A través de algo digital voy a utilizar este símbolo.
pero si no, utilizo el de arriba. Y se llama entrada-salida porque me sirve para representar datos de entrada o para representar datos de salida, mejor conocidos como la solución de mi problema. Después, el símbolo de proceso me sirve para realizar acciones específicas. Entonces, voy a realizar una acción específica para siempre la voy a representar a través de este símbolo. Entonces, por ejemplo, el multiplicar los números, pues entonces la multiplicación se representa en un símbolo como este. Después tengo el símbolo de decisión, que siempre va a tener un sí y un no, o sea, se refiere a que dentro del símbolo voy a poner una pregunta o una palabra que me genere una interrogante, porque en base a eso voy a saber qué pasa en caso de que sea cierto o en caso de que no lo sea. Y para representar mi resultado, entonces, o utilizo este símbolo o puedo utilizar estos otros dos. El primero lo voy a utilizar cuando mi salida se refiera a algún resultado impreso, alguna credencial, algo que yo pueda palpar. Y el de salida por pantalla se refiere a cuando yo solo necesito mostrar a través de una pantalla el resultado de mi problema. Y por último, las líneas de conexión. Las líneas de conexión me van a servir para poder ir conectando precisamente los símbolos. Cuando nosotros estamos hablando de herramientas digitales, estos son algunos ejemplos de herramientas digitales que puedo utilizar para elaborar mis diagramas de flujo. Entonces, todas ellas son herramientas que tienen esa simbología estandarizada de la que ya les había hablado y que podemos utilizar. Es importante mencionar que aquí en Microsoft Office pues podemos utilizar Word o PowerPoint o Excel, que en la parte de insertar formas y inclusive viene una sección que dice así, diagramas de flujo. Entonces viene toda la simbología que puedo utilizar para la elaboración de un diagrama de flujo. Y pues bueno, para poder realizar el trabajo de algoritmos, pues ustedes tendrían que darle solución a este tipo de problemas. Son 4. El primero lo tienen que resolver por pseudocódigo. El segundo lo tienen que resolver a través de un diagrama de flujo. El tercero tienen que elaborar tanto pseudocódigo como diagrama de flujo de la solución del problema. Y en el cuarto, a diferencia de los 3 anteriores, ustedes lo que tienen que hacer es que yo les muestro, este es un diagrama de flujo y ustedes tendrían que elaborar el problema por el cual fue creado. O sea, este diagrama de flujo, ¿qué problema es el que me soluciona? Bien, para que les quede más claro cómo elaborar un diagrama de flujo, pues como en el ejemplo de la multiplicación de dos valores, pues ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, pues empiezo colocando un círculo, perdón, pero no soy tan buena en esto, haciéndolo a través del... Aquí voy a empezar con el inicio. Tengo una flecha, ahora ¿qué seguiría? Pues necesito multiplicar. Como no me decía si necesitaba mostrarlo en una pantalla o imprimirlo en algo, pues entonces es cuando utilizo el símbolo de entrada, salida. Tengo mis variables, que en este caso era A y B, y después, ¿qué seguía? Pues multiplicar esos valores. Entonces, como habíamos dicho, dentro de un símbolo de proceso voy a poner la multiplicación. Entonces, mi resultado es igual a la multiplicación de A. Aquí voy a poner el símbolo de multiplicación, que es un asterisco, A por B. Ajá. ¿Y qué es lo que me hace falta? Pues mostrar mi resultado. Y como no me piden mostrarlo en nada, pues entonces vuelvo a utilizar el símbolo de entrada-salida, que en este caso voy a mostrar mi resultado. Y mi resultado, que lo está representando, pues esta R de aquí. Ajá. Y termino con lo que es fin. Listo.